Buenas tardes a todos. Iniciamos una jornada más de Viernes del Cabildo. Esta vez nos acompaña don Daniel Cuesta y nos ilustrará sobre las aportaciones de la Compañía de Jesús a la Semana Santa vallisoletana. Daniel, siéntete como en tu casa y bienvenido. Agustín. Buenas tardes a todos. Damos comienzo a una sesión más de los Viernes del Cabildo. Hoy en concreto nos acompaña Daniel Cuesta Gómez, SJ. Y me permito hacer una aclaración, que además ahora mismo lo hablaba con un miembro de la cofradía, que como algunos se piensan, SJ no significa sacerdote jesuita, sino Societas Jesu, nombre que en Venecia eligieron Ignacio de Loyola, San Francisco Javier o Pedro Lainez, entre otros, unos amigos que tenían unas inquietudes comunes y que en esos momentos estaban pensando zarpar hacia Jerusalén. Los caminos del Señor hicieron que al final acabaran en Roma y acabaran fundando la Compañía de Jesús. Y es que no hace falta ser sacerdote para pertenecer a la Compañía de Jesús. Pues bien, Daniel Cuesta Gómez nace en Segovia y es jesuita desde el año 2007. Inició sus estudios de arte en la Universidad de Valladolid, pero acabó graduándose en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo el premio extraordinario de grado. También es graduado en Humanidades por la Universidad Pontificia de Salamanca, donde realizó el máster de formación del profesorado. Ha publicado diversos artículos relacionados con el mundo del arte, la historia y la espiritualidad, aunque su gran línea de trabajo ha sido siempre la Semana Santa. Actualmente simultanea la labor docente en centros escolares de la Compañía de Jesús, en concreto en el Colegio Claver de Lérida, con la pastoral juvenil y la colaboración con distintas revistas, entre las cuales tenemos el orgullo de contar con distintas publicaciones que ha realizado en nuestro anuario y que esperemos que vuelva a hacerlo en años venideros. Además de estos datos académicos, muchos de nosotros conocemos a Dani porque era asiduo de tertulias cofrades, charlas, conferencias y todo aquello que sus ocupaciones en las cofradías de su ciudad le permitían. Un dato personal que no sé si él quiere o no que lo cuente, pero que lo voy a hacer. Cuando estuvieron aquí los alumnos de segundo de bachillerato dentro de los grupos de formación humana del Colegio San José, también jesuitas, una de las cosas que les contábamos es que no sabemos el porqué, pero que la Iglesia de las Angustias es un sitio especial. Es un sitio en el que el diálogo con el Señor, a través de ella, de la Virgen de las Angustias, se produce. En esta sociedad tan escasa de vocaciones, tenemos el orgullo de que entre nuestros cofrades hay 4 cofrades que, teniendo la vida más o menos resuelta, decidieron tomar la línea del sacerdocio y actualmente son presbíteros. Y hay otro que en la actualidad se está formando, casualmente también como jesuita, y si Dios quiere en unos años también será sacerdote. Pues bien, Daniel, esa primera llamada, esa primera inquietud por la vida que tiene hoy, le surge aquí, en una misa de domingo, en una misa de cofradía de la 1 de la tarde. Pero sin más demora en mi presentación, simplemente indicar que el tema de la conferencia de hoy es Passionis Imago, contribución de la Compañía de Jesús a la configuración de la imaginería vallisoletana, tema del que Daniel Cuesta es un estudioso y ha escrito sobre ello en un libro con el mismo título, publicado por la Universidad Pontificia de Salamanca, y que se puede adquirir hoy aquí, en una mesa habilitada para ello, y cuyos beneficios irán íntegramente a la bolsa de caridad de la Cofradía de las Angustias. Y sin más preámbulos, que tiene la palabra Daniel. Estimados alcalde antiguo y alcalde moderno de la ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, querido Agustín y queridos amigos todos, como ha dicho Agustín, me siento muy en casa al volver a la Iglesia de las Angustias, una iglesia que yo frecuentaba bastante cuando estudiaba en Valladolid, hasta que conocí la iglesia de los jesuitas y empecé a simultanear las dos, y luego pues me decanté finalmente por la iglesia de los jesuitas.
El título de mi conferencia es el título del libro, como bien ha dicho Agustín, Pasión y Simago, y en él pretendo acercarme a las raíces, acercarme a la espiritualidad barroca y ver qué tuvo que ver la Compañía de Jesús en la configuración de la imaginería procesional vallisoletana. Y comenzaré con los orígenes, con cómo surgió en mí la idea de hacer este trabajo, cómo me vino esta inspiración, y fue en esta iglesia de Salamanca, en la iglesia de la Clerecía, del antiguo Colegio Real de la Compañía de Jesús, delante de la imagen de Jesús flagelado. Allí, delante de esta imagen de Luis Salvador Carmona, del siglo XVIII, un profesor nos explicó que había que mirar las imágenes no tanto desde el arte y desde la línea, la formalidad y demás, sino desde la fe. Y nos contó cómo él había descubierto que esta imagen de Luis Salvador Carmona tenía mucho que ver con un texto escrito por un jesuita, hasta entonces desconocido para mí, hoy día casi de mi familia, que era el padre Luis de la Fuente. Dicho texto dice así: acabada esta justicia tan injusta y despiadada, los soldados desataron a Cristo nuestro Señor, el cual, como quedó molido con los golpes y enflaquecido por la mucha sangre que había perdido por las llagas, es de creer que caería en tierra, y como se vio desnudo y las vestiduras estarían algo apartadas, iría por ellas medio arrastrado, bañándose en su propia sangre, que estaría alrededor de la columna. Y como mejor pudo se las vistió, porque los verdugos, parte por crueldad, parte por desdén, no le querían ayudar a vestir. Todo esto puedo piamente contemplar, compadeciéndome del desamparo y flaqueza de este Señor. Al ver claramente que detrás de muchas de las imágenes de la espiritualidad barroca, como era este Jesús flagelado, había muchos textos de jesuitas, me propuse seguir esta línea. Y poco a poco fui descubriendo que no tan solo se había centrado en este flagelado, sino que también esta pintura de Alonso Cano recibía su inspiración del padre Lapuente, y también incluso descubrí en la Catedral de Segovia una pintura desconocida que seguía este mismo tema. Dicho esto, me puse manos a la obra y empecé a leer e investigar con la ayuda inestimable de Javier Burreza, que hoy nos acompaña, y empecé a pensar cómo podría haber sido este influjo, qué podría haber habido detrás de esta espiritualidad barroca en la que tuvieron tanto que ver los jesuitas. Y en esta conferencia me gustaría hablar sobre esto, y hablar sobre la espiritualidad barroca y sobre los pasos de Semana Santa. Porque bien es sabido que muchas de las veces, al acercarnos a los pasos de Semana Santa, la mayoría de las opiniones nos habla de las composiciones, del teatro, de la exageración, de la sangre, pero pocas veces se nos habla de lo que hay detrás de su espíritu barroco. Muchas veces intentamos leerlo desde la devoción actual, una devoción que es piadosa, sí, que ayuda a la espiritualidad, ciertamente, pero que hoy día está bastante descontextualizada de lo que estos grandes escultores quisieron realizar con la madera al realizar estos pasos. Y es que en la espiritualidad barroca nos encontramos con que todas las imágenes son bastante desconocidas, desconocemos todo lo que había detrás, toda la contemplación, toda la oración, todos los sermones y todo lo que dio lugar a estas imágenes. Y nos encontramos con un montón de tópicos que nos hacen rechazar este tipo de imágenes. Cuento como anécdota que durante mi formación como jesuita en unos ejercicios espirituales, el predicador que nos daba los ejercicios nos decía que veníamos de una tradición que venía del barroco, la Compañía de Jesús, en la que cuanta más sangre hubiera era mejor y que eso no nos había hecho nada bien. Yo creo que el barroco no tiene que ver nada con eso, con la sangre y la cantidad de sangre y las lágrimas y el dolor. El barroco no es teatro y sangre, sino que el barroco tiene detrás de él profundidad y espiritualidad mística. El barroco tiene un lenguaje que a muchos nos echa atrás, pero que a otros nos hace ir hacia lo bello y hacia lo profundo, ir hacia el Señor. En esta conferencia pretendo ver cómo estas composiciones e iconografías tienen detrás de sí muchas horas de oración y tienen detrás de sí una profundidad tan grande como la de este Cristo del Perdón de Luis Salvador Carmona, que como vemos está vertiendo su sangre sobre el pecado de Adán y Eva. Si nos quedamos simplemente con unas llagas y una espalda ensangrentada, no seremos capaces de ver todo lo que hay detrás de ellos. Y es que en esta época barroca nos encontramos con que los artistas estaban imbuidos de un ambiente cristiano, de un ambiente creyente. Es decir, nos saldría la pregunta de decir, ¿hubo artistas místicos?
¿Eran místicos y hombres piadosos todos los artistas y todos los escultores de la escuela vallisoletana? Ciertamente no. Sí que hubo algunos, pero la mayoría de ellos serían artistas piadosos. Artistas que beberían de diversas fuentes de la época, que son las que hoy me pretendo analizar. Digo que hoy día pasa más o menos igual, y contaré también otra anécdota personal, y es que yo hace poco le regalé a un artista, a un escultor sevillano, Manuel Madroñale y Sorna, un libro del jesuita de Oviedo que trabaja aquí en Valladolid, José María Rodríguez Olaizola, un libro titulado Contemplaciones de la Pasión. Y él me dijo que este libro le había ayudado mucho a la hora de componer varios de los pasos en los que actualmente se encuentra trabajando, puesto que dice que la profundidad de la reflexión piadosa que hay detrás de estas páginas le ayuda a él a llevarlo a la gubia y a la madera. En el siglo XVII de Valladolid, los artistas encontraron su inspiración en tres grandes lugares. En primer lugar, en los sermones. Pensemos que la mayoría de los artistas eran asiduos de las iglesias de Valladolid, de las iglesias de la compañía, de las iglesias de los demás frailes y órdenes y de las iglesias penitenciales. Y los sermones de esta época, realmente efectistas, sí, pero profundos, pretendían introducir a los fieles de la época dentro de la meditación de la Pasión. Este cuadro, que hoy día se conserva en el convento de las Agustinas de Medina del Campo, nos expresa un momento en el que el predicador se encuentra glosando el sermón de la Pasión, mientras que otros sacerdotes llevan a cabo el acto del descendimiento y el sermón de la soledad. También este cuadro de Jiménez Aranda nos puede mostrar cómo en una procesión, en este caso de Sevilla, tenían lugar los grandes sermones que hoy día se siguen produciendo, como por ejemplo el Martes Santo, delante del Palacio de Santa Cruz, aquí en Valladolid, en la procesión del encuentro. Los sermones serían una de las primeras fuentes de inspiración que a día de hoy se encuentran perdidas. La segunda serían los libros de meditación, y aquí después explicaré que me centraré precisamente en dos de ellos. Dos libros piadosos en los que, los artistas y también muchos de los sacerdotes se inspiraban a la hora de componer sus sermones y pasos procesionales. Y el tercero sería los grabados. Como bien podemos ver, los grabados en esta época eran una fuente de inspiración bastante importante a la hora de componer los pasos procesionales. Aquí tenemos la portada del libro de las meditaciones del Padre Nadal, que después explicaré, pero creo que para todos los que seáis de Valladolid o conozcáis la Semana Santa vallisoletana, dicho grabado nos hace ver cómo esta inspiración se plasmó después en varios pasos procesionales, como puede ser el paso de la exaltación de la Santa Cruz. Es decir, visto esto, me gustaría ver que detrás de estos pasos procesionales que hoy día contemplamos desde la devoción, desde el arte y desde la fe, hay una gran espiritualidad. Hay una experiencia creyente que muchas veces pasamos por alto. Y hay una experiencia que está dentro de una espiritualidad barroca en la cual la Compañía de Jesús tuvo mucho que ver, aunque no fue la única. Todo esto, como no podía ser de otra manera, al tratarse de una conferencia que trata de la Compañía de Jesús y la espiritualidad ignaciana, tiene sus fuentes en San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, como bien sabemos, fue el autor del libro de los ejercicios espirituales, en el cual él nos propone varios métodos de oración para que los fieles cristianos se encuentren con Dios. Entre ellos está el método de la meditación y el método de la contemplación, en los que propone que el fiel pueda encontrarse con las imágenes de la vida de Jesús como si presente se hallare. Pero San Ignacio nunca desdeñó el uso de las imágenes grabadas y el uso de las imágenes. Aquí tenemos un texto de un jesuita llamado Bartolomeo Ricci, del que luego después hablaré, que nos explica que San Ignacio, aunque ayudado por el Espíritu Santo, había recibido el don insigne de la contemplación, sin embargo, siempre que iba a meditar los misterios de la vida de Cristo nuestro Señor, miraba poco antes de la oración las imágenes que para este objeto tenía colgadas y expuestas cerca de su aposento. Es decir, San Ignacio, al hacernos reflexionar, meditar y contemplar, no pretende que nuestro entendimiento sea un entendimiento que sea capaz de producir grandes imágenes que hoy día llamaríamos cinematográficas, sino que él se vale del arte también a la hora de orar. Después de San Ignacio, otro gran jesuita como fue San Francisco de Borja, conocido por todos, el tercer general de la Compañía de Jesús, también se dio cuenta de todo esto, del gran potencial que tenían los grabados y las imágenes a la hora de orar.
Y él se propuso componer un gran libro de grabados que pretendiera precisamente esto, ayudar a los fieles a rezar y a orar. Nos dice San Francisco de Borja en el prólogo de sus meditaciones, dice: para hallar mayor facilidad en la meditación, se pone una imagen que represente el misterio evangélico, y así, antes de comenzar la meditación, mirará la imagen y particularmente advertirá lo que en ella hay que advertir, para considerarlo en la meditación mejor y para sacar mayor provecho de ella, porque el oficio que hace la imagen es como dar guisado el manjar que se ha de comer, de manera que no queda sino comerlo. Es decir, Francisco de Borja es consciente de que no todos los fieles poseen una imaginación pues totalmente capacitada para imaginar las grandes imágenes que San Ignacio nos dice en los ejercicios espirituales. Entiende que se ha de ayudar al fiel de alguna manera para que él pueda componer después esta meditación. Y aquí tenemos uno de los grabados que representa el Evangelio de este domingo que leeremos, el del ciego de nacimiento, y en el cual vemos una serie de escenas en las que están Jesús curando al ciego, los judíos después detrás diciendo que cómo podía haber sido que este señor haya curado en sábado, que es un blasfemo, y por último el ciego volviendo a dar gracias. Es decir, casi una imagen a modo de cómic, casi una imagen gráfica que ayude a rezar. Cuando he hablado con varios jesuitas sobre los logros de estos grandes grabadistas y de estos grandes jesuitas que fueron capaces de sintetizar de una manera gráfica la espiritualidad ignaciana y el Evangelio, pues la mayoría de ellos me han dicho, vamos, que está todo inventado, que lo que hoy día pensamos que es un gran logro, ya lo hicieron nuestros compañeros del siglo XVII. Pero creo que es un deber nuestro volverlos a sacar a la luz, conocerlos para conocer así nuestra historia. Francisco de Borja nunca llegó a componer este gran libro de grabados. Nada más nos dejó unas pequeñas notas, unas meditaciones que nunca se llevaron a la estampa grabada. Quien sí que fue capaz de llevar a cabo esta gran síntesis gráfica, una de las mejores síntesis de la espiritualidad ignaciana de toda la Edad Moderna, fue un jesuita mallorquín llamado Jerónimo Nadal, que tenemos en la imagen. Jerónimo Nadal fue el autor del gran libro de las anotaciones y meditaciones in Evangelia, por un lado, y por otro lado, las Evangelike Historia Images, las historias de la imagen del Evangelio. En este libro, Jerónimo Nadal se propone de escribir de una manera gráfica todos los evangelios que los fieles han de escuchar en la misa del domingo, así como las meditaciones de los ejercicios espirituales. Tenemos en pantalla las dos portadas, porque el libro se publicó de dos maneras. Por un lado, a la mano izquierda, tenemos las anotaciones y las meditaciones del Evangelio, en las que él escribe la meditación piadosa que el fiel ha de seguir y que ha de contemplar el grabado, y por otro lado, las Evangelike Historique Imagines, que son los grabados propiamente dichos que narran el Evangelio de todos los domingos. Uno de estos grabados es el Evangelio del domingo pasado, el Evangelio de la Samaritana. Y como vemos, es algo que está hecho claramente para ayudar a los fieles, en principio para ayudar a los escolares jesuitas en sus meditaciones, pero después para ayudar a todos los fieles cristianos, y que fue un instrumento que los misioneros y los predicadores llevaron a las misiones populares y sobre todo a América. En él se encuentra la imagen grabada que se quiere representar y una serie de letras que nos glosan lo que son las escenas que estamos viendo. Es decir, en este caso, la samaritana hablando con Jesús, los discípulos, la samaritana volviendo al pueblo, y en otro grabado siguiente podremos ver cómo todos los samaritanos vienen a encontrarse con Jesús. Después de estos libros de meditación y de estos libros de grabados, realmente fueron muchos los jesuitas que siguieron la estela de Jerónimo Nadal. Se vio que esta imagen grabada llegaba a los fieles. Se vio que esta imagen tenía un potencial grandísimo porque lo gráfico entra por los ojos. Y por supuesto fueron unas imágenes que los artistas y todos los literatos conocían y tenían en su haber. Otro de los grandes grabadistas de esta época que casi llegó a copiar a Nadal fue el jesuita, maestro de novicios en la ciudad de Roma, Bartolomeo Ricci, del cual he hablado antes. Él escribió la vida de Cristo nuestro Señor y encargó una serie de grabados que la ilustrasen. Estos grabados, repito, muchas veces son una copia de los grabados de Nadal, pero en otras ocasiones nos encontramos con composiciones originales que veremos después reflejadas en algunos de los pasos de Semana Santa de nuestra ciudad. En este caso, vemos como la composición se ha simplificado un poco. Tenemos aquí la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Ya no hay tantas anotaciones como en el caso de Nadal y pretende que la imagen entre por los ojos simplemente por su simplicidad.
Estamos en el paso de una espiritualidad manierista a una espiritualidad barroca, en la cual lo importante es que la imagen entre por los ojos. Otra de las grandes fuentes que los artistas tuvieron en su haber a la hora de componer los pasos procesionales fueron los libros de meditación. En este caso me referiré al libro que el padre Luis de la Puente publicó en el año 1605 aquí, en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Este libro son las meditaciones espirituales del padre Luis de la Puente, que fue reeditado en numerosas ocasiones hasta la llegada del Concilio Vaticano II y que hoy día se encuentra prácticamente en el olvido. Este libro nació como unos puntos de meditación también para escolares jesuitas, dado que este jesuita fue superior y formador, y en él, resumiendo muy sencillamente, lo que pretende es llegar de la emoción a la oración y la mística. El padre de la Puente es consciente de que no todo el mundo es capaz de elaborar las grandes composiciones que San Ignacio imagina en los ejercicios espirituales, y lo que hace es narrar de una manera gráfica y de una manera casi contemplativa las diversas escenas de la vida de Cristo, llevando a la gente desde una experiencia totalmente sensible a una experiencia profundamente espiritual. Otro de los grandes autores de la provincia de Toledo, en este caso, es el padre La Palma, quien en el año 1624 escribió la historia de la Sagrada Pasión sacada de los 4 evangelios. Todavía más concreto que el padre La Puente, pues él se centra en su obra en la Pasión, habiendo consultado montones de obras, y lo que pretende es acompañarnos para que nosotros podamos ir junto a Jesús en los últimos días de su vida, en su muerte y resurrección. Se trata de un libro totalmente meditativo y contemplativo, un libro que yo tengo que reconocer que me ha producido emoción y devoción, y que algunas veces al leerlo, al estar investigando y mirando los diversos pasajes, he sentido una experiencia espiritual profunda al estar en sus páginas. Es un libro que pretende conjugar los ejercicios espirituales de San Ignacio, la oración y la meditación con el Evangelio de Jesús. Y es un libro que también fue un bestseller de la época por la facilidad de la lectura y por los grandes frutos espirituales que se podían sacar de él. Dicha esta presentación de los 3 campos en los que yo me quiero mover, como vemos también este libro ha sido reeditado últimamente, es un libro que yo recomiendo su lectura a prácticamente todo el mundo, nos centraríamos en la ciudad de Valladolid en el siglo XVII, porque diríamos, todo esto, ¿cómo se encarna en nuestra ciudad? ¿Cuál es esta presencia de jesuitas que llevó a cabo que los artistas pudieran leer, pudieran contemplar y pudieran tener estos libros entre sus manos? Como sabemos, en el siglo XVII, en la ciudad de Valladolid, la presencia jesuítica era bastante grande. Por un lado, tendríamos la iglesia de San Ignacio de Loyola, que en orígenes se llamó de San Antonio de Padua y hoy día se conoce con el nombre de San Miguel y San Julián, colegio de la Compañía de Jesús, que llevaba a cabo una gran labor pastoral y evangelizadora dentro de la ciudad. Por otro estaría el Colegio de San Albán, el famoso colegio de los ingleses, que gracias a Dios se ha conservado íntegramente y en el cual Javier Burrieza trabaja con gran entusiasmo y que me ha podido llevar y usar su biblioteca para poder realizar este libro y esta investigación. Y por último, el Colegio de San Ambrosio, cuya portada se conserva hoy día en el Colegio de Santa Cruz y que estaría ubicado en el lugar que hoy ocupa el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Los jesuitas desde allí irradiaban su actividad misionera, desde allí daban ejercicios espirituales, allí se conocían sus obras, allí se conocía San Ignacio. Pero la pregunta que nos haríamos es lícita: ¿todos los autores llegaron a conocer estas obras? ¿Todos los autores llegaron a escuchar los sermones de los jesuitas? ¿Todos los escultores de la escuela vallisoletana pudieron tener entre sus manos las obras del padre Nadal? Esto nos lleva a concretarlo en varias personas, entre ellas, sobre todo, el gran genio Gregorio Fernández, que fue cofrade de esta cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Gregorio Fernández, como sabemos, aparte de un gran artista, fue una persona realmente piadosa, un hombre cristiano de su época, un hombre que daba grandes limosnas, un hombre de asidua oración y un hombre, también se ha dicho, de bastante mal carácter. Gregorio Fernández conoció las predicaciones de los jesuitas porque era asiduo del Colegio de San Ignacio. Él asistía a misa varias veces, lo sabemos, en el Colegio de San Ignacio de Valladolid, y también sabemos que uno de sus grandes colaboradores, como es don Diego Valentín Díaz, uno de los grandes pintores de la escuela vallisoletana, policromador de algunas de sus obras y autor del cuadro que tenemos en la imagen, Jesús vestido de jesuita, acompañado en este caso precisamente del padre La Puente y de la venerable Marina de Escobar, sí que tenía en su haber el libro del padre Nadal.
Sabemos que Diego Valentín Díaz poseía en su biblioteca, porque se publicó su testamento, tanto las obras del padre Nadal como las obras del padre Ricci, las obras del padre Lapuente y las obras del padre La Palma. Con lo cual, si sabemos que Gregorio Fernández colabora íntimamente con Diego Valentín Díaz y además es amigo suyo y está dentro de los círculos intelectuales y artísticos del Valladolid de la época, es lógico que Gregorio Fernández conociera estas obras de los jesuitas. Por otro lado, estas especulaciones se pueden confirmar al encontrar obras como el retablo de la iglesia de San Miguel de Vitoria, donde en una de las esculturas, concretamente la de circuncisión de Jesús, nos encontramos que las evidencias de que Gregorio Fernández tuviera delante de él el libro del padre Nadal son eminentemente notables, como ya dijo en su día el profesor Martín González. Dicho todo esto, quedaría concretar en qué medida estas presencias de los jesuitas, estos sermones, estos libros de meditación y estos grabados estuvieron presentes a la hora de que los grandes artistas de la escuela vallisoletana pudieran componer los pasos procesionales que hoy salen a las calles de nuestro Valladolid. Para ello me centraré en unas pocas imágenes, no tantas como me gustaría, pero el tiempo nos apremia, y intentaré ir leyendo algunos de los textos de los grandes místicos de esta época y además comparándolo con algunos de los grabados que se han conservado. El primero de los pasos en el que me centraré es, como sabemos y como está ya en pantalla, la oración de Jesús en el huerto, una obra salida de la gubia de Andrés Solanes en el año 1627 y propiedad de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz. Pongo en pantalla una de las reconstrucciones que se hizo del paso para uno de los pregones de Semana Santa, porque como sabemos, a día de hoy, por la pérdida de las figuras secundarias, en dicho paso procesionan nada más que las imágenes de Jesús orando en el huerto de los Olivos y del ángel. Pero me voy a centrar en primer lugar en las figuras de los soldados y Judas, puesto que la interpretación que se ha dado normalmente a estas figuras, una vez que fueran encontradas e identificadas entre los sótanos del Museo Nacional de Esculturas, fueron la de que Judas, con su túnica de color amarillo, como ya nos dijo Santa Brígida en sus meditaciones, estaba señalando a los soldados el lugar en el que debían encontrar a Jesús. Estaban señalando a la persona de Jesús. Dicha identificación siempre me había parecido normal y siempre me había parecido la idónea al contemplar la imagen del Judas. Pero fue al estar escribiendo estas líneas cuando me di cuenta que realmente estábamos ante otro tipo de iconografía. Pensemos que si Judas identificó a Jesús con un beso, lógicamente no le había señalado antes a los soldados cuando se iban hacia el huerto de los Olivos. Y además, si pensamos que esta escena tuvo lugar en la negrura de la noche, hacia las 2 o las 3 de la madrugada del primer Jueves Santo de la historia, es imposible pensar que Judas estuviera señalando con el dedo aquel que había de ser el que fuera condenado aquella noche. Pensando y mirando algunos de los grabados, como es este caso de Alberto Durero, un grabado mucho anterior y también conocido por todos los artistas, pensé que realmente esta imagen no estaba representando el momento en el que Judas señala a los soldados y a la soldadesca de los judíos quién era Jesús, sino que este grabado de Alberto Durero, que pongo nada más que en primer plano un detalle del mismo, nos plasma, por un lado, a Jesús orando en el huerto de los Olivos y desde lejos a Judas señalándole a la soldadesca el lugar que tienen que seguir para encontrarlo. Es decir, no se trataría tanto de un momento en el que Judas señala con el dedo a Jesús, sino que señala a los soldados el lugar por el que deben de ir para encontrar aquel lugar retirado en el que Jesús se retiraba a orar. Por otro lado, volviendo ya al tema que nos ocupa, este grabado de la Evangelica Histórica Imágenes del padre Nadal guarda cierta relación con el paso que hoy nos encontramos en pantalla, el paso de la oración en el huerto. Este paso ha sido de alguna manera puesto en relación por don Javier Burrieza con un cuadro que se encuentra en la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, un cuadro que es obra de Bartolomé de Cárdenas y que bien pudiera seguir dicho grabado de Nadal. Como vemos, la imagen se acerca en cierta manera a lo que quiere representar el padre Nadal en sus meditaciones. Vemos a Jesús arrodillado en tierra, con una túnica muy movida y con una expresión de las manos en las que él intenta decir que puede pasar de mí este cáliz. Y el ángel baja de los cielos con el cáliz y la cruz para decirle que él tiene que asumir esta pasión por todos los hombres. Como vemos, este grabado de Nadal está muy cerca de lo que pudo tener Andrés Solanes a la hora de componer dicha imagen procesional.
El segundo de los pasos en el que me gustaría detenerme es el paso del Afrontamiento del Señor, una obra que, como sabemos, fue tallada por Gregorio Fernández en el año 1619 para la Cofradía de la Santa Veracruz, y también una composición que en Valladolid cuenta con otro paso, obra de Francisco Duez de Tudanca y Antonio de Rivera, tallada en el año 1650 para la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo. Este paso hoy día lo conocemos, el paso original, el paso de Gregorio Fernández, bien por las similitudes que guarda con el paso que fue la copia de Francisco Díez de Tudanca y de Antonio de Rivera, y por una maqueta que a día de hoy se conserva en el convento de las Carmelitas de Medina de Rioseco. Porque, como sabemos, y ya he dicho antes, actualmente esta imagen procesiona solo dado que las imágenes secundarias pasaron al Museo Nacional de Escultura y hoy día se encuentran entre sus fondos, aunque, como vemos en pantalla, alguna vez se ha recompuesto esta imagen. Dicha imagen nos muestra el momento en el que Jesús recibió los 39 azotes atado a la columna. Atado, por otra parte, a una columna que es una columna baja, lo cual nos dice que ya se ha adoptado la iconografía del siglo XVII y que, a modo de curiosidad, San Ignacio pues fue de los que participó en esta polémica, porque San Ignacio, como sabemos, visitó Jerusalén y después visitó Roma, y en Jerusalén vio una columna alta en la cual había sido flagelado Jesús, y en Roma vio una columna baja. Al adoptarse la columna baja como verdadera, cosa que cambió todas las composiciones del atado a la columna, San Ignacio dijo que había que creer que la columna que era verdadera era la que había en Roma, la columna baja, porque así lo mandaba la Santa Madre Iglesia Católica. En este momento vemos cómo Cristo está recibiendo los 39 azotes que la tradición romana hacía que recibieran los reos. 39 azotes que la tradición cristiana quiso aumentar hasta el número de 5.000, como vemos en esta espalda del atado a la columna. Y mirando esta imagen leeré uno de los textos del Padre La Palma. El Padre La Palma, en su Pasión, nos invita a contemplar el pasaje del atado a la columna diciéndonos: pondera la grande inhumanidad y crueldad con que comenzaron a descargar sus látigos y disciplinas sobre aquellas delicadísimas carnes de tu Salvador, y añadir azotes sobre los azotes y llagas sobre llagas, hasta que aquel cuerpo sacratísimo, ceñido de cardenales, rasgados los cueros, reventando la sangre, corriendo por todas partes hilo a hilo, quedó tan desangrado y desfigurado que su misma madre apenas le conociera. Creo que esta es la sensación que muchos de nosotros hemos tenido al poder contemplar por las calles de Valladolid esta gran obra barroca como es el atado a la columna, y sobre todo esta descarnada espalda en la que Gregorio Fernández culminó un gran flagelo, un gran castigo y una imagen que a día de hoy nos conmueve a nosotros, hombres del siglo XXI. Pero el Padre Lapuente, dentro de sus meditaciones, también nos habla sobre este castigo. También nos traslada esta espiritualidad barroca de la que digo bebieron los grandes artistas del siglo XVII. Y el Padre Lapuente nos dice así: estando ya Cristo nuestro Señor desnudo en la columna, comenzaron los sayones a azotarle con extraordinaria crueldad. Los instrumentos del castigo, como algunos dicen, fueron 3 diferentes, de que usaron diversos verdugos, hiriéndole unos después de otros. Es a saber, unas varas verdes llenas de espinas y unos ramales tejidos de nervios de bueyes con sus abrojos de hierro al remate de ellos, y unas cadenillas de hierro que herían y penetraban hasta los huesos. Con estos azotes comenzaron a descargar terribles golpes sobre las espaldas del Salvador, las cuales, con la furia de los golpes, primero se acardenalaron, luego se desollaron del cuero delgado que tenían, después, penetrando los azotes la misma carne, vertían arroyos de sangre que caían en el suelo, y con esta crueldad iban golpeando e hiriendo todo el cuerpo sin perdonar brazos ni hombros hasta descubrir los huesos. Los sayones eran crueles de condición, y el presidente les había mandado que con crueldad le azotasen por las causas dichas, y el demonio les atizaba a ello para mover a Cristo nuestro Señor a impaciencia. Y los príncipes de los sacerdotes y los judíos les pondrían fuego, y como se remudaban a menudo los que de nuevo comentaban, heríanle con nueva crueldad, especialmente que, viendo a Cristo tan sufrido y que no se quejaba, quizá a porfía le herían por sacarle algún grito o quejido. La imagen de Jesús flagelado, la imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna, es una imagen que muchas veces desde el mundo del arte se ha comparado con el discóbolo de Mirón, salvadas las distancias, puesto que su cuerpo acardenalado y lleno de sangre no se corresponde con el rostro que estamos viendo en pantalla. Un rostro que está viendo con total paciencia y con total aceptación, está sufriendo este castigo por la salvación de los hombres.
Creo que este texto del padre Lapuente nos puede ayudar a ver esta espiritualidad barroca de la que hablo, puesto que si nos quedamos simplemente con el castigo brutal, que por cierto podría compararse con el de recientes películas hechas sobre la pasión de Cristo, nos quedaremos simplemente en la superficie, cuando realmente el padre Lapuente quiere hacernos entrar hasta el fondo, quiere hacernos entrar hasta los sentimientos de este Señor que por amor al hombre es capaz de darlo todo. El siguiente de los pasos en el que me voy a centrar también es propiedad de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz de Valladolid, y es el paso de la Coronación de Espinas, obra también de Gregorio Fernández en el año 1624. Este paso también hoy día lo conocemos compuesto solamente por un paso de figura única, como es el paso del Ecce-Homo o el Cristo de los Artilleros, que sale en procesión cada Viernes Santo. Pero en su día estaba compuesto con varias figuras, muchas de ellas perdidas a día de hoy, que llevaban a cabo el castigo. Se ha podido reconstruir este paso, aunque como digo, 2 de sus sayones se encuentran totalmente perdidos, gracias a una copia que Díaz de Tudanca realizó para la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de la ciudad de León. Dicho paso sabemos que estaba compuesto por varios sayones que hacían burla a Jesús y le entregaban la caña, y otros que con un palo le introducían la corona de espinas en su cabeza. Al fondo se encontraba la imagen de Pilato, o el presidente, como se le llama en los libros de la época, vestido con una extraña indumentaria de tipo oriental que aprobaba la orden de la coronación de espinas y la burla a Cristo nuestro Señor. Este paso, como vemos, pudo tener bien claramente su inspiración en un grabado del padre Bartolomeo Ricci que llevó a cabo para su obra Vida de Cristo nuestro Señor. Y me gustaría que nos fijáramos sobre todo en los detalles de los sayones que introducen la corona de espinas en la cabeza de Cristo valiéndose de una caña de bambú, una caña que servirían, ¿por qué? Para no pincharse con ella, y que es común en la mayoría de los grabados y pasos de Semana Santa posteriores. Además, también en los soldados que se encuentran de rodillas ofreciéndole la caña, y en la figura de Pilato que se encuentra en la parte de atrás aprobando y vestido curiosamente con una indumentaria muy semejante a la del grabado. Como he dicho, hay 2 sayones que se encuentran perdidos en la actualidad y que algunos han identificado en la provincia de Burgos, pero que no se han podido encontrar, que podrían muy bien corresponderse con figuras semejantes a las del grabado. Pero dejando de lado esta composición, me gustaría entrar dentro de la cara de este Ecce-Homo. Una cara y un rostro que creo que mueven a la espiritualidad y a la devoción. Y una cara que, según el padre Lapuente, diría así: últimamente consideraré cuán cansado y afligido quedó Cristo nuestro Señor de este juego y tormento, cuán desflaquecida su cabeza por la mucha sangre que perdía por las espinas, cuán afeado su rostro con las manchas de sangre y con la muchedumbre de las salivas, y cuán acardenalado con los golpes de las bofetadas. Ponderando cómo no hubo quien se compadeciese de él en este trabajo, ni quien reprimiese la furia de aquella gente feroz, hasta que ellos mismos se cansaron de atormentarle. Creo que el rostro del Cristo de los Artilleros, el rostro de este Ecce-Homo, bien se puede corresponder con esta meditación del padre Lapuente, y bien puede llevarnos a una espiritualidad barroca muy semejante a la nuestra y a la expresión de piedad que muchas de las personas sienten al ver esta imagen procesionando por las calles de Valladolid. El siguiente de los pasos en el que me gustaría centrarme fue uno de los primeros por los que me empecé a pensar que los grabados del padre Nadal tenían algo que ver en la composición de los grandes pasos procesionales. Fue de la mano de un artículo del profesor Burrieza, quien relacionaba el paso de la elevación de la cruz de la cofradía de la Pasión de Cristo, de la Sagrada Pasión de Cristo, con este grabado del padre Nadal. Ciertamente, algunos han querido echar por tierra esta hipótesis, viendo que la edición que se estaba manejando es una edición posterior a la composición del paso de la elevación de la Santa Cruz. Pero ciertamente hay que tener en cuenta que el libro de Nadal se editó con anterioridad en la ciudad de Amberes y probablemente estaría ya en la ciudad de Valladolid en la época en la que se compuso este paso de la elevación de la cruz. Pero antes de entrar en este paso de la elevación de la cruz, me gustaría ver cómo la mayoría de los autores y los historiadores del arte han afirmado que esta iconografía de la elevación de la Santa Cruz, que nace con el barroco, es una iconografía eminentemente jesuítica. Quiero decir que hasta el momento de la fundación de la Compañía de Jesús nunca se había representado este paso de la elevación de la Santa Cruz y de la exaltación de la misma, que después se ha hecho uno de los grandes pasos populares de la Semana Santa de nuestro país.
Es un paso de iconografía jesuítica, como digo, y es un paso que, como sabemos, en la mayoría de las ciudades no se llama la elevación de la cruz, sino que se llama la exaltación de la Santa Veracruz. Y pongo en pantalla una de las imágenes que se encuentran hoy día en la iglesia del Jesús de Roma, una imagen renacentista pintada por un pintor llamado Gaspare Celio, muy influenciado por un jesuita, arquitecto del Colegio de los Jesuitas de Salamanca, que se llama Giuseppe Valeriani, en la cual es la primera vez que se representa este momento de la crucifixión y de la elevación de la cruz. Lo que estamos viendo es un momento que los jesuitas saben comparar con el momento en el que Moisés eleva la serpiente en el desierto. Como bien sabemos, Jesús, en su charla con Nicodemo durante la noche, le dijo que igual que Moisés había elevado la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera elevado. Los jesuitas, por su parte, entre Nadal y otros cuantos, vieron que este momento podía ser un gran momento para llevar a cabo una exaltación de la cruz y una crucifixión que pusiera de manifiesto que este Hijo del Hombre estaba siendo elevado entre el cielo y la tierra. Bien, es sabido que hasta este momento se pensaba que la crucifixión se llevaba a cabo de una manera totalmente diferente y no puesta en el suelo, cosa que hoy día muchos de los investigadores siguen sosteniendo, es decir, que los reos se ponían de pie delante de la cruz y después era elevado el travesaño de la misma. Sin embargo, en nuestro imaginario todos tenemos la imagen de esta cruz que se eleva por medio de unas cuerdas. Estamos aquí viendo un cuadro en el que se está representando esto, pero tenemos aquí el paso tallado por el maestro de Gregorio Fernández, Francisco de Rincón, en el año 1604, autor también del retablo de esta ilustre cofradía penitencial que encontraremos en la iglesia, y en el que se está representando justamente este momento, el momento de la elevación de la cruz. Como podemos ver, los soldados están tirando de las cuerdas para que se eleve la cruz de Cristo, una cruz con un Cristo que se encontró después en el convento de como sabemos, de San Quirce y Santa Julita, después de años perdido. Otro sostiene la escalera para que esta cruz se eleve y también para equilibrar esta imagen procesional que, como sabemos, procesionaba a hombros con el correspondiente desequilibrio de la misma. Y me gustaría advertir la presencia de los dos ladrones. Los dos ladrones que están esperando a ser crucificados y que muchas veces pasan desadvertidos, en realidad están ejemplificando a este Cristo que es bandera discutida y que deja clara la actitud de muchos corazones, como dijo el profeta Simeón a la Virgen María. Uno de los ladrones, el buen ladrón, se encuentra mirando a la cruz, como aceptando a este Salvador que en este momento está siendo crucificado. Otro de los ladrones, el mal ladrón, mira hacia el espectador, mira y rechaza esta cruz como hará momentos después. Lo que estamos viendo aquí es un momento en el que se quiere poner delante del fiel a este Señor, a este Cristo Salvador puesto en cruz. Como sabemos que meditación que centra los ejercicios de San Ignacio, Jesucristo puesto en cruz. Un Señor que está siendo elevado, que está siendo martirizado, pero que es el camino, la verdad y la vida. Camino que muchos aceptarán y otros rechazarán, como este ladrón, y camino que se invita a los fieles a aceptar durante las procesiones de la Semana Santa. El padre Lapuente nos describe este momento de la siguiente manera en sus meditaciones. Después que Cristo nuestro Señor estuvo desnudo, habiendo puesto la cruz tendida en tierra, mandáronle los soldados que se tendiese de espaldas sobre ella, y al mismo punto se tendió extendiendo sus brazos y pies para que fuesen enclavados. Luego ponderaré lo que haría Cristo nuestro Señor cuando se vio de espaldas sobre aquella dura cama, porque sin duda levantaría los ojos al cielo y daría gracias al Eterno Padre, porque a tal tiempo le había traído y con grande voluntad se ofrecía a ser sacrificado sobre aquel altar. Tendido Cristo nuestro Señor en la cruz, tomaron los soldados una mano y con un clavo grande y grueso la enclavaron con muy grandes golpes, y luego al otro lado enclavaron la otra, y de la misma manera le enclavaron el uno y el otro pie con 1 o 2 clavos, vertiendo arroyos de sangre por las 4 heridas. Después de clavado Cristo nuestro Señor, levantaron los soldados la cruz en alto, y es de creer que la dejaron caer de golpe en el hoyo que para esto estaba hecho, estremeciéndose todo el cuerpo con gravísimo dolor. Levántate, oh alma mía, en lo alto con tu Señor, y levanta los sentidos y afectos de tu corazón para enclavarlos con Él en la cruz. El siguiente y último de los pasos de los que quiero hablar no podía ser otro que el paso del descendimiento de la cofradía de las Angustias que hoy nos acoge. Un paso que, como bien sabemos, a día de hoy se encuentra desmembrado,
puesto que el grupo de la Piedad o la Sexta Angustia y los ladrones se encuentran en el Museo Nacional de Escultura después de salir de esta cofradía penitencial, y las figuras de San Juan y la Magdalena a día de hoy se encuentran todavía en el camarín de Nuestra Señora de las Angustias. Este paso del descendimiento, que repito en algunas ocasiones se llama la Piedad de las Angustias o el paso de la Sexta Angustia, pero su nombre es el descendimiento, es el paso nuevo que estalló Gregorio Fernández en el año 1617. Como sabemos, Gregorio Fernández era cofrade de esta cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y era el encargado de portar la bandera en las procesiones, con lo cual es de creer que pondría sus esfuerzos y toda su espiritualidad y toda su oración a la hora de componer una obra para su cofradía. Este paso contrapone, nos presenta la iconografía de Nuestra Señora de la Piedad, una iconografía que, como bien se sabe, es de origen bizantino, y es una iconografía que contrapone la figura de la Virgen de Belén con el niño en sus brazos y la felicidad que irradia la Virgen María con la Virgen en el Calvario sosteniendo en sus brazos el cuerpo de Cristo muerto. Esta imagen de la Virgen es una de las imágenes que, se produjera o no se produjera, pero más conmueve al fiel cristiano. Nada más hay que pensar en la imagen de la Piedad, obra de Miguel Ángel, que se encuentra en la Basílica de San Pedro del Vaticano, y también pensar que es uno de los grupos que nunca falta en las procesiones de Semana Santa de Castilla y de España entera. Este paso de la Virgen nos plantea, por un lado, a la Virgen delante del cuerpo de su Hijo de alguna manera reivindicativa. Es algo que siempre ha llamado mucho la atención en estos pasos de la escuela vallisoletana, porque normalmente se suele representar a la Virgen como asumiendo este dolor, pero las vírgenes vallisoletanas, tenemos aquí en la Cofradía de las Angustias, en el retablo, la obra de Francisco del Rincón, como he dicho, levanta las manos la Virgen hacia el cielo como queriendo pedir explicaciones de cómo ha ocurrido esto, y otro, el que hoy día es el paso titular de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, también obra de Gregorio Fernández, nos presenta a una Virgen que parece no aceptar este momento de la muerte de Jesús. Una Virgen que levanta las manos de una manera totalmente teatral y efectista. Una Virgen que algunas veces nos hace pensar cómo la Virgen María, la del sí, la del hágase, la mujer de fe y de esperanza, puede estar pidiendo explicaciones de una manera tan desesperada y tan desgarrada. Creo que de nuevo la clave la podemos encontrar en otros escritos de nuestros queridos jesuitas, como en este caso el del Padre La Palma. El Padre La Palma, a la hora de presentar el tema de la piedad, nos explica que sería de una manera semejante a esta. Reprimía a la Virgen con modestia y gravedad las olas de su corazón, y salían con abundancia las lágrimas por sus ojos. Sentóse al pie de la cruz y recibió en su regazo el cuerpo muerto de su Hijo, y sustentándole por los brazos en los suyos, le dejó reclinar su cabeza entre sus virginales pechos. Y poniendo los ojos en él atentamente y levantándolos después al cielo, dio principio a la meditación devota de la pasión del Señor, y a la compasión y lágrimas, y a la contemplación profunda y sosegada, y a los altísimos sentimientos de dolor y de amor que por todo el discurso de los tiempos habían de tener sobre este misterio los fieles y regalados hijos de Dios. Hijo mío, diría la Virgen, ¿quién os ha puesto así? No me quejo, Señor, de los que os han quitado la vida. Por vos la habéis ofrecido de vuestra voluntad por ellos y por la obediencia de vuestro Padre. Oh Padre eterno, bendita sea su providencia y bendita sea tu largueza y amor, que por dar vida a los esclavos has entregado a la muerte a tu mismo Hijo. Me gusta pensar a la hora de contemplar esta imagen de la piedad y otras tantas de la escuela vallisoletana que en realidad de labios de la Virgen no existe una queja, no existe un pedir explicaciones a Dios por el sufrimiento del mundo y por el sufrimiento de su Hijo, sino que realmente lo que eleva a la Virgen con sus labios y con sus manos levantadas hacia el cielo es una plegaria, una oración en la cual pide por todos, pide por ti y por mí y acepta la voluntad de Dios. Como bien he dicho, dicho paso procesional se complementa con la figura de los ladrones, una figura que muchos de los autores que lo han estudiado han dicho que se trata de los mejores desnudos realizados por la gubia de Gregorio Fernández, precisamente por tratarse de los cuerpos de dos criminales. Por lo tanto, no tenía que guardar los límites del decoro que exigía el desnudo del Hijo de Dios, unos cuerpos para los que se inspiró en visitas frecuentes que él hacía a la cárcel y a los hospitales, y que probablemente también tuvieran en su haber los grabados del Padre Nadal, puesto que los ladrones crucificados y las heridas que tienen en sus piernas, después de haber sido quebradas por los soldados romanos, son muy semejantes.
Pero las dos figuras secundarias en las que me gustaría fijarme son las figuras de San Juan y de la Magdalena, que, como he dicho, a día de hoy todavía siguen siendo objeto de veneración de los fieles en el camarín de Nuestra Señora de las Angustias. Estas figuras, que son de un barroquismo extremo y de una teatralidad también bastante inusitada, son unas figuras que también bien pudieron inspirarse en las meditaciones del padre Lapuente, que, como sabemos, conocía Gregorio Fernández. El padre Lapuente nos habla del momento de la piedad de esta manera. También acudiría a la Magdalena, abrazándose con los pies donde alcanzó perdón por sus pecados. Y como los vio tan heridos y lastimados, quedó su corazón herido y sus ojos se hicieron fuentes de lágrimas con los que los comenzó a regar, deseando si pudiera limpiarlos con sus cabellos como lo solía hacer. Pero el discípulo amado fuese luego al pecho, donde se había recostado la noche antes, y como lo vio abierto por un lado con la lanza, besaba aquella sagrada llaga, bañábala con lágrimas de sus ojos y deseaba entrar dentro de ella a dormir otro sueño de contemplación más profundo que el pasado. Bien, acabo con estas dos imágenes, puesto que creo que ellas y tanto la meditación que hemos escuchado nos hacen ver lo que empezaba diciendo al principio. Es decir, tenemos que contemplar estos pasos y todas las esculturas del barroco desde su espiritualidad. Está bien verlos también desde el mundo artístico, desde la línea, la forma y la genialidad de las esculturas. Pero creo que como cristianos y como fieles y cofrades debemos de recuperar esta espiritualidad barroca que supo hacerlos nacer. Tenemos que conocer sus orígenes y tenemos que saberlos ver como obras pensadas para llevar a los fieles a Dios, no tanto desde lo sensible y lo teatral, sino desde el corazón y desde la oración y desde la profundidad de la experiencia de Dios. Muchas gracias. Simplemente felicitar a Daniel y recordar que todo lo que nos ha contado y más, porque está mucho más desarrollado, está en el libro que se puede adquirir y cuyos beneficios van a la bolsa de caridad de la cofradía. Simplemente emplazarles a un nuevo Viernes del Cabildo, que será ya después de Semana Santa, en la que confiamos y deseamos más que confiar salga con buen tiempo, no nos llueva y todas estas cosas que por estas en Cuaresma pedimos los cofrades. Sí, creo que todos coincidimos que ha sido una interesante conferencia. Muchas gracias por tu aportación, Daniel, y a todos ustedes muchas gracias por la asistencia.